Ya es momento de nuestra mesa de análisis aquí en Tele 13 Noche. Esta jornada nos acompaña Nicolás Freire, cientista político y académico de la Universidad de Gobierno de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Nicolás? De Valparaíso. ¿Cómo estás, Álvaro? De Valparaíso, Universidad Católica de Valparaíso. Y Kevin Canales, director regional de Idea País. Kevin, bienvenido también. Gracias por estar acá con nosotros. Comencemos revisando lo que ha significado todos estos debates a propósito de los amarres, del déficit estructural, del déficit fiscal, que conversábamos recién con la senadora Paulina Bodanovich, han tensionado un poquito el cambio de mando, ¿no? Sin duda, yo creo que evidentemente entra en la disputa narrativa. Por una parte, el presidente electo ha tratado de mantener un poco esta narrativa del gobierno de emergencia y al mismo tiempo apuntalar lo que ha sido o lo que hemos podido ver también de malas gestiones en materia económica. Y por otro lado, el presidente Boric ha salido a defender un poco lo que considera parte de su legado, que tiene que ver con la realidad en cifras, ¿no? Los datos en materia económica más allá del relato. Y yo te diría que esto, evidentemente, que es un dato negativo, pone en dificultad un poco el relato narrativo del legado del presidente Boric, pero entra en una disputa que yo te diría es más amplia, que se vincula con la salida por parte de distintos ministros a atacar un poco el concepto de la emergencia que hemos visto en los últimos días. Yo diría que ahí está un poco, hace parte más bien de una disputa narrativa, pero de ahí al hecho de que se pueda llegar a alguna acusación constitucional, como se ha estado diciendo en las últimas horas o en el último día, yo diría que eso es más complejo, ¿no? Lo mantendría en el plano político-narrativo y no administrativo-normativo, por así decirlo. ¿Cómo has visto esas tensiones? De alguna manera se ha ido turbiando el ambiente, ¿no? Sí, yo creo que es más o menos esperable que surjan estas tensiones, dado que es particularmente grave la situación fiscal. Sabíamos que el gobierno iba a incumplir por tercer año consecutivo la meta fiscal, pero no sabíamos la magnitud de ese error y evidentemente hoy día la oposición tiene que hacer valer de alguna forma esa responsabilidad política, dado que la verdad es que desde el gobierno tampoco se ha visto mucha autocrítica, es una situación que es bastante grave. Pero lo que sí yo diría es que creo que las acusaciones constitucionales son siempre elementos de última ratio, no pueden ocuparse a la ligera porque son instrumentos que por supuesto le entrega la Constitución a los parlamentarios, pero que tienen que ser basados en causales específicas, que la establece la Constitución, que será por infringir la ley o la Constitución o dejar sin ejecución la ley. Entonces, si el Congreso llega a la convicción final de que efectivamente se configura la causal, por supuesto que tiene el deber de llevar a cabo esa acusación constitucional, pero yo creo que también tiene que ponderar una cierta configuración del escenario político, porque desde marzo en adelante el futuro gobierno va a necesitar los votos de la oposición, incluso para hacer recorte fiscal, que no solamente tienen que hacerlo mediante la vía administrativa, sino que también por la vía legal también. Muchas necesitan modificaciones legislativas y para eso tensionar la relación con la futura oposición yo creo que puede ser muy complejo. Bueno, y en medio de todo eso, el concepto de gobierno de emergencia ha entrado nuevamente en el debate. Hoy día el ministro de Educación decía el verdadero gobierno de emergencia fue el actual, porque tuvo que asumir, bueno, después de una pandemia, con 14% de inflación, en fin, de alguna manera se está relativizando esa que fue una de las ideas fuerza de la campaña, ¿no? Sí, y yo te diría que un poco mostrar los datos o mostrar los hechos concretos también fue parte de la campaña que llevó a cabo el actual oficialismo, sin mucho resultado. Por eso es que creo que desde la perspectiva de cómo de quién tenga la verdad detrás de si se administró una emergencia o la emergencia es la que se tiene que administrar a partir de la próxima administración, es un hecho que no está hoy día discutiéndose la causa. ¿Qué es lo que está en el centro? Es cómo disputar la salida, ¿no? Vuelvo al primer punto, cómo disputar el legado que eventualmente quiere dejar el presidente Boric, porque si no se administró una crisis o una emergencia, argumentando obviamente que fue un gobierno que entró y tenía que administrar la salida de la pandemia, y si no se logra dar cuenta de aquello, evidentemente lo que queda es el relato que ha puesto el presidente electo, sobre todo en época de campaña, de una malísima gestión en materia económica. Y ahí juega un poco esta lógica en donde el oficialismo actualmente, en lo que queda, en los últimos días que quedan, ha tratado de levantar esto. Pero ahí coincido y me conecto con el primer punto, con el hecho de que creo que la administración entrante debe tener mucho cuidado, porque puede parecer muy interesante tomar el anzuelo y responder en esta disputa narrativa, pero claro, a partir del 11 de marzo se juegan dos configuraciones distintas. Evidentemente el gobierno va a tener que necesitar apoyos y hoy día tú también lo conversabas en la entrevista previa con Paulina Bodanovich, se está conversando en lo que va a ser la futura oposición, si van a ser una o dos. Entonces esto puede enrarecer el ambiente incluso dentro de lo que a futuro va a ser la próxima oposición. ¿Qué te parece eso que el gobierno de emergencia esté puesto en cuestionamiento? Sí, yo en general creo que, tal como lo mencionaba acá mi copanelista,
evidentemente acá hay una disputa por la narrativa. El gobierno actual está construyendo de alguna forma un relato que le permita salir de los cuestionamientos, de la cifra económica, de la cifra de desempleo, ahora también, por supuesto, del déficit fiscal, y han desplegado una agenda bien intensiva con muchos de sus ministros, incluso la vocera de gobierno, Camila Vallejo, hoy día también refrendando los dichos del ministro Cataldo. Ahora yo creo que la construcción de esa narrativa es bien complejo, porque si bien el gobierno, por supuesto, que recibió un país muy deteriorado por las consecuencias de la pandemia, decir que es un gobierno de emergencia es un poco desconocer que el gobierno igual al principio, sobre todo, entró con una agenda muy ideológica. Y si no pudieron instalar esa agenda ideológica fue porque el pueblo de Chile le dijo que no en el plebiscito del 4 de septiembre, pero siempre fue un gobierno con una identidad marcada muy ideológica, ¿sí? Si uno ve incluso el programa de gobierno, las promesas que se establecieron, iban en una línea súper clara. Doctrinaria, el proyecto político del Frente Amplio también venía a desestabilizar, incluso lo dijeron muchos de sus mismos personajes políticos a través del diario, que ellos venían incluso a desestabilizar el país para luego construir algo nuevo. Entonces, decir que es un gobierno de emergencia creo que es un poco apresurado, y sobre todo porque además las cifras que hoy día heredamos, sobre todo en desempleo, economía, déficit fiscal, la verdad es que no son tan positivas, creo yo. ¿Y cómo juega en todo este proceso de transición, de cambio de mando, también el factor Bachelet, ¿no? Lo mencionábamos también, sobre todo el Partido Socialista, pero en general para la oposición es un hecho muy relevante el tema de la candidatura de Bachelet a la ONU. Hay algunos que incluso han dicho que podría condicionar la relación, lo han dicho algunos diputados del PS, no lo dijo con tanta claridad la senadora, pero de alguna manera podría marcar el primer tiempo, ¿no?, de esa relación. Sin duda, es evidente que más allá que se diga explícitamente o no, va a condicionar la relación que el gobierno tenga, no con toda la oposición, pero con una parte de ella, ¿no? Particularmente con socialismo democrático. Yo creo que ahí es donde se están jugando estos últimos minutos de la administración del presidente Boric, ya no de cara, por ejemplo, a la narrativa respecto de emergencia, que es un concepto que se está estirando, etcétera, pero sí hay otra narrativa que el presidente electo ha tratado de instalar y que es la que creo que está más en juego y se vincula con lo que tú decías, Álvaro, respecto de la postulación de Michelle Bachelet, de la expresidenta, que tiene que ver con el famoso llamado al gobierno de unidad. Efectivamente, si tampoco hay gestos por parte de la administración entrante en temas como aquellos, difícilmente va a tener una oposición o parte de una oposición más dispuesta a dialogar. Como algunos partidos lo han dicho, reitero, particularmente el socialismo democrático, se han querido manifestar como una oposición, sí, férrea, pero constructiva. Bueno, eso es lo que se está jugando, si esa oposición será así o no, de cara justamente a estos elementos que van a marcar el inicio del gobierno del presidente Kast. Estaba revisando porque yo tomo apuntes de la entrevista, decía la senadora Paulina Donovich, si el presidente Kast no apoya la candidatura de Bachelet a la ONU, tendría consecuencias políticas internas. Ahí también hay un aviso. Va a tener consecuencias políticas internas a todo nivel, sea cual sea tome la decisión, porque por un lado puede dar una señal al socialismo democrático, a aquella oposición que está disponible para hacer una oposición más constructiva, pero al mismo tiempo vemos que en la derecha, en el propio sector político de José Antonio Kast, también hay una presión bien fuerte para que retire su candidatura. De hecho, cuando se consultó a algunos parlamentarios del futuro oficialismo si estaban de acuerdo o no con la candidatura, había solo una diputada que estaba a favor, que era Jimena Sandón. Todos los demás estaban en contra de la candidatura de Michelle Bachelet. Y para qué decir los votantes habituales de la derecha. Entonces, creo que cualquiera sea el caso, el presidente Kast va a tener que tomar una decisión muy difícil, ya sea por omisión, que probablemente quizás sea apoyar la candidatura, no retirarla, pero sin ponerle tanto empeño quizás, y ya quizás va a tener que pagar muchos más costos políticos al retirar la candidatura, no solamente a la interna del país, sino que también por la imagen de Chile en el exterior, que además esa candidatura está apoyada además por los dos países más grandes de Latinoamérica. Claro, la otra es dejar que ver si la candidatura flota o no flota, considerando los apoyos. Nos queda un tema que tiene que ver con el viaje del presidente a Rapa Nui, que ha tenido harta historia, ¿no?, porque es el primer viaje que hace en los 4 años. Es habitual que los presidentes viajen a Rapa Nui, sobre todo los primeros 2 años, y ha sido una visita algo resistida en la isla, que además hace poco rechazó un estatuto que trataba de dar mayor autonomía a la isla por una abrumadora mayoría. ¿Cómo hay que mirar este viaje del presidente a Rapa Nui en una de sus últimas giras? Sí, a mi juicio como un hito simbólico necesario. No vamos a desconocer que efectivamente es tardía, es polémica, no solamente por los dichos de la alcaldesa Arévalo, sino que también por la situación de la diplomática de Pacarati, también por el rechazo del estatuto. Entonces, todo eso hace que sea súper compleja esta visita. Si no es tardía, fue mal planificada, porque probablemente estaba planificada pensando en un éxito distinto del resultado del estatuto, y por eso está posicionada al final de su mandato en este momento. Bueno, considerando todo aquello, yo creo que
tomarse de esto como una polémica es casi innecesario porque frente a otras situaciones que se están conversando es ineludible que un presidente de la República tenga que ir como lo han ido todos desde el año 1990 en adelante. Por lo tanto, era inexcusable que el presidente no fuera, aunque hubiese sido en las últimas semanas de mandato. ¿Cómo lo ves, Kevin? Sí, yo creo que este es un problema particularmente de expectativas, porque cuando el gobierno inicia su mandato, siempre fue parte de su discurso central la reivindicación de la autonomía, ¿cierto?, de los pueblos indígenas en su conjunto, no solamente del pueblo Rapa Nui. Y la verdad es que esas expectativas poco a poco se fueron frustrando y por eso que hoy día vemos que el pueblo de Rapa Nui actúa quizás con tanto rechazo al presidente, dado que muchas de esas promesas que se establecieron fueron incumplidas y que hoy día se presente cuando ya queda menos de un mes de mandato, como un gesto, estoy de acuerdo, un gesto meramente simbólico. Estamos de acuerdo de que el presidente a menos de un mes de abandonar el gobierno no puede establecer compromisos adicionales, eso lo va a tener que ver la próxima administración, entonces se puede ver como un gesto de displicencia, de no tanta consideración por las demandas históricas que ha tenido el pueblo Rapa Nui, y ahí yo sí creo que quizás debería haber existido una visión un poco más tajante respecto de que el territorio chileno es uno solo. Por supuesto que se pueden entregar grados de autodeterminación de los pueblos, como lo exigen los tratados internacionales, pero quizás esas expectativas iniciales de entregarle tantas atribuciones y que después esas expectativas fueran frustradas es lo que genera hoy día que se haya rechazado el estatuto, porque se rechazó no porque estuvieran en desacuerdo con su autodeterminación, sino que no fue lo suficientemente más allá como esperaba el pueblo Rapa Nui. Entonces ese problema va a continuar de todas maneras. Pero súper breve, tampoco puede dejar de ir. No, ese es el punto. Tiene que ir, si no se había transformado el primero en no ir. Exactamente, habría sido un daño mayor no haber ido, aunque fuese en las últimas semanas. Por lo tanto, creo que con todos los elementos, y comparto varios de ellos, la visita es necesaria justamente porque no puede ser el primer presidente que no asista a la isla. Y generar polémica por esto, comprendiendo todo lo que hemos compartido acá, me parece que es más artificioso respecto de otras conversaciones que sí, seguramente pueden ser más el talón de Aquiles del término de la administración. Bien, Nicolás, Kevin, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien.